Después de la review de los MacBook Pro con el chip M3 y M3 Pro, le tocaba el turno al iMac M3. En este caso ya sabéis que no cambia mucho en cuanto a diseño, pero sí en cuanto a rendimiento, y vamos a compararlo con el M1. Pero antes, si sois de España y queréis compraros un iMac M3, os voy a dejar los enlaces en la descripción para comprarlo con Katwin. No solamente tendréis 3 meses gratis de los servicios de Apple para todos, los tendréis ahí en la descripción, sino que también os voy a dejar tanto el enlace de compra, podéis ir a las tiendas a probarlo, tienen tiendas en prácticamente toda España, incluso os dejaré un test para saber qué Mac comprar. Simplemente respondéis unas preguntas y os dará la recomendación perfecta para ti. Así que una vez sabemos esto, vamos de lleno con la review. Este dispositivo está disponible en varias versiones, de hecho hay dos versiones principales, la de 2 puertos Thunderbolt y la de 4 puertos. En este caso vamos a probar la versión básica de 8 GB, 256 GB de almacenamiento, y por tanto a partir de aquí todo van a ser mejoras, y también me gusta revisar la versión básica, ya que así sabéis cuál es el potencial de este dispositivo. Ya os digo, este dispositivo es prácticamente el mismo en cuanto a diseño que el de 2021, pero eso sí, cambian algunas cosas. Tenemos cambios en la conectividad, principalmente pasamos del Wi-Fi 6 al 6E y del Bluetooth 5 al 5.3. Además, tenemos el mismo teclado, misma pantalla con el mismo brillo, mismo ratón, misma cámara FaceTime, mismos altavoces. Eso sí, los accesorios todavía tienen puerto Lightning y por tanto aún no tienen USB-C. Tendremos que seguir utilizando estos periféricos que, por cierto, a lo largo del 2024 probablemente se actualicen. De momento seguimos teniendo esta entrada. No esperéis por un Mac más grande, esta de momento en el 2023 y probablemente 2024 sigue siendo la mejor opción para un ordenador de sobremesa y además sin una torre, directamente compacto. Y vamos ya con lo que sí cambia, que es en el chip M3 versus M1. Esta va a ser la base de comparación y empezamos por el almacenamiento. Ya sabéis que la versión mínima desgraciadamente son 256 GB y vamos a analizarla comparándola con el M1, y como veis hemos aplicado un test de Blackmagic y vemos como tanto en escritura como en lectura la puntuación sorprendentemente es menor que la del M1. Por si no lo sabéis, esto probablemente es debido a la utilización de un solo chip de 256 GB en vez de 2 chips de 128. Esto había sucedido, de hecho hubo bastantes polémicas, y en la realidad estáis viendo como si, a pesar de que es una puntuación menor, en cuanto al rendimiento general del dispositivo no os preocupéis, porque prácticamente no va a afectar en nuestro rendimiento diario. Aún así, os recomendaría mínimo, ya no por esto, sino más que nada por el almacenamiento, iros a por un dispositivo con mínimo 512 GB de almacenamiento. Y nos vamos con la CPU, porque quería saber cuánta diferencia hay entre este dispositivo y el M1. Así que hemos puesto un test de Geekbench y los resultados han sido un poquito como nos prometía Apple, con una diferencia del 41% en cuanto a puntuación, de esos 8000 en multicore a esos 11000 actuales también en multicore. Si nos vamos a Cinebench R23, que nos daría un poquito el rendimiento en general de múltiples tareas, también tenemos un aumento en este caso de la CPU de un 20% de incremento, un 20% de diferencia entre esos 6644 puntos y los actuales 7980. Es decir, que no importa si la tarea va a ser más o menos, que siempre tendremos ese 20% de diferencia, que no está nada mal. También he querido saber cómo funciona este dispositivo en cuanto a la RAM. Ya sabéis que parte de los 8 GB de RAM, que es poquito, y vamos a ponerlo un poquito a prueba abriendo directamente en Chrome, que consume muchísima RAM, muchísimas pestañas. Estamos hablando de más de 15 pestañas y por tanto sería algo que no diría que es habitual, pero sí bastante exigente, y vemos como en algunas ocasiones esta RAM llega a ocupar esos 8 GB y lo ponemos al límite a este dispositivo, con lo que puede que en ciertas ocasiones el dispositivo tarde algo en cambiar de pestañas. Se ve que estos 8 GB no son suficientes si vamos a utilizarlo dándole bastante caña, y por eso os recomendaría mínimo 16 GB de RAM, porque puede que tengamos algún problemilla si tenemos diferentes aplicaciones que nos exijan rendimiento y además muchas pestañas, en este caso de Google Chrome. Nos vamos a la GPU, hablamos de test tanto en Metal como en OpenCL. Las puntuaciones son muy parecidas, teniendo un 42%
30% de incremento en Metal, de esos 31 a esos 45.000, y en OPCL incluso llega a ese incremento del 52% de estos 19.000 puntos a esos 30.000. He querido probar algunos juegos, ya sabéis que este dispositivo no está pensado para ello, de manera ocasional poder jugar a un juego como este League of Legends, que lo había probado también con el M1 dándome alrededor de unos 90-105 FPS cuando lo jugábamos con las calidades medias, y luego nos daba entre 40-49 FPS cuando lo utilizábamos a unas tasas bastante altas, y esto ha mejorado. Obviamente en GPU se nota bastante más, ya que nos da en este M3 aproximadamente unos 130-160 dependiendo un poco lo que estemos haciendo en el juego, y cuando subimos la calidad a alto, es decir con unos gráficos al máximo, ya caería un poquito sobre los 90, 80, 100, nos movemos un poquito por ese rango. Es una mejora, ya os digo, de un 20-30%. En otros juegos, como por ejemplo el Tomb Raider, podemos ver que se incrementa un poquito esos FPS, incluso en el Civilization 6 también vemos ese incremento de los FPS, aunque no llegan a ser un poco la experiencia que todos buscamos. Al final, para mí, este es un dispositivo que, a pesar de que no ha cambiado, sigue siendo muy bonito, sigue siendo muy estético, lo tenemos en diferentes colores, y en general, en cuanto a rendimiento, es uno de los mejores que podemos optar en cuanto a sobremesa. Eso sí, ojo, porque si tenemos un M1, incluso otro dispositivo con M2, es bastante difícil recomendar el salto, a no ser que busquemos mejor rendimiento en ciertas tareas, sobre todo en GPU, o incluso necesitemos una mejora considerable de rendimiento en cuanto a especificaciones. Necesitamos más almacenamiento, necesitamos más RAM, podemos vender el anterior y tener un mejor dispositivo ahora. Eso sí, este dispositivo está pensado para los que vengan de un iMac con procesador Intel, en este caso un iMac de 2019, de 2020, ya que el salto de rendimiento sí será bastante grande. Estamos hablando de rendimiento por encima de las 4,5 veces, y al fin y al cabo solo recomendaría el dispositivo básico M3 si lo vais a utilizar para tareas que no requieran de mucho rendimiento. Estamos hablando de navegación web con poquitas pestañas, de ver contenido multimedia en diversas ocasiones, o simplemente de editar un vídeo ocasional, o incluso de tener pocas aplicaciones a la vez utilizándolo. Si queremos aumentar y ya utilizar este dispositivo de manera semiprofesional, aumentaría a 16 y aumentaría a 512 GB como mínimo para el almacenamiento. Así que chicos, espero os haya gustado esta pequeña review. Ya sabéis que es el dispositivo que menos novedades ha traído, pero aún así muy recomendable para ciertos perfiles. Estaré viendo vuestros comentarios en la descripción. Ya sabéis que me gusta recomendaros también en algunas ocasiones si tenéis alguna duda en específico, y como siempre os leo por allí. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.